Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos los secretos, las historias y por supuesto, los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que me ha dejado completamente boquiabierta, y estoy segura de que a ustedes también. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos robó el corazón en Erkenci y que sigue brillando con cada nuevo proyecto. Pero hoy, no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla. Hoy, vamos a adentrarnos en una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta, una revelación sobre un aspecto muy personal de su vida, algo que nos hace reflexionar sobre la fama, la presión y la búsqueda de uno mismo. ¿Están listos para descubrir por qué Demet Özdemir, la chica que siempre vemos sonriendo, la estrella que parece tenerlo todo, ha confesado que ya no sueña? Sí, ¿escucharon bien? No sueña. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay detrás de esa impactante confesión? Acompáñenme porque hoy vamos a desentrañar esta historia, a entender las razones detrás de esta revelación y a analizar el impacto que ha tenido en la vida de Demet. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y por supuesto, mucha reflexión. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad y a descubrir juntos los secretos más interesantes del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! La noticia saltó a la luz hace unas semanas, y las redes sociales explotaron. Demet Özdemir, en una entrevista para una revista de renombre, confesó algo que nadie esperaba, que ya no recordaba sus sueños. Dijo que en algún momento de su vida, dejó de soñar, o al menos de recordar esos mundos fantásticos que habitamos durante la noche. Y no estamos hablando de un simple olvido ocasional. Ella misma lo describe como una ausencia total, una especie de vacío en su subconsciente. Imaginen por un momento lo que significa eso. Para la mayoría de nosotros, los sueños son una parte integral de nuestra experiencia humana. Son una ventana a nuestro interior, un espacio donde la imaginación vuela libremente, donde procesamos emociones, miedos, deseos. Son un reflejo de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, de nuestros anhelos. Son, en esencia, una forma de autoconocimiento y de procesamiento emocional que ocurre mientras dormimos. Nos permiten explorar escenarios que la vida cotidiana no nos ofrece, experimentar sensaciones y emociones sin las limitaciones de la realidad física. Son un laboratorio donde la mente trabaja, reorganiza y da sentido a las experiencias del día, incluso a aquellas que parecen insignificantes. ¿Y qué pasa cuando esa ventana se cierra? ¿Qué ocurre cuando el mundo onírico desaparece? ¿Qué consecuencias tiene esta pérdida en la vida de una persona? La ausencia de sueños o la dificultad para recordarlos puede ser una señal de que algo no está en equilibrio. Puede indicar un estado de estrés, ansiedad o incluso depresión. Es como si la mente, abrumada por la presión, se desconectara de su propio mundo interior, bloqueando el acceso a ese espacio de libertad y reflexión. La confesión de Demet fue recibida con una mezcla de sorpresa, curiosidad y preocupación. ¿Qué le había pasado a esta joven actriz para que perdiera la capacidad de soñar? ¿Era algo físico? ¿Algo emocional? ¿Tenía que ver con su ajetreada vida profesional? La reacción del público fue comprensible. La pérdida de los sueños en la cultura popular a menudo se asocia con situaciones de gran estrés, agotamiento o incluso trauma. Nos remite a una sensación de apagón interno, de desconexión con uno mismo y con el mundo. Para entender mejor esta revelación, debemos retroceder un poco en la vida de Demet. Sabemos que desde muy joven, ella ha estado inmersa en el mundo del espectáculo. Desde sus inicios como bailarina hasta su meteórico ascenso como actriz, su vida ha sido una constante exposición, una carrera contrarreloj, llena de proyectos, rodajes, entrevistas, eventos. Un ritmo frenético que inevitablemente deja huella. Demet Özdemir, nacida en Turquía, demostró desde temprana edad una pasión por el arte y el entretenimiento. Su camino comenzó con la danza, disciplina que le brindó disciplina, expresividad y una conexión con su cuerpo. Esta formación inicial fue crucial para desarrollar la agilidad, la coordinación y la capacidad de memorización que luego le serían de gran utilidad en su carrera actoral. La transición de bailarina a actriz no fue inmediata, pero la determinación y el talento de Demet la impulsaron a buscar nuevas oportunidades.
Participó en varios videoclips y anuncios publicitarios, lo que le permitió familiarizarse con el mundo audiovisual y adquirir experiencia frente a las cámaras. Estos primeros trabajos fueron como pequeños peldaños en su camino, cada uno de ellos contribuyendo a construir una base sólida para su futuro. Su gran salto a la fama llegó con la serie Sanabir Sr. Beretheim, donde interpretó un papel secundario pero significativo. Esta participación le brindó la oportunidad de demostrar su talento actoral y de conectar con el público. La serie fue un éxito en Turquía y en otros países, lo que le permitió a Demet ganar reconocimiento y consolidar su posición en la industria del entretenimiento. Sin embargo, fue con Erkenci donde Demet Özdemir se convirtió en una estrella a nivel internacional. La serie, una comedia romántica que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, la catapultó a la fama. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, cautivó al público. La química con su coprotagonista Can Yaman fue innegable y la serie se convirtió en un fenómeno de masas. Erkenci no solo le brindó fama, sino también reconocimiento por su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Después del éxito de Erkenci, Demet continuó demostrando su versatilidad y talento en otros proyectos como Doğduğun Kaderindir y Sadakatsiz. En estas series demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, abordando temas profundos y relevantes. Su trayectoria profesional ha sido una constante evolución, con cada nuevo proyecto demostrando su crecimiento como actriz y su compromiso con su oficio. Y aquí es donde empezamos a atar cabos. La fama, aunque pueda parecer un sueño hecho realidad, tiene su lado oscuro. La presión constante, las expectativas del público, la crítica implacable, la falta de privacidad, son factores que pueden afectar la salud mental y emocional de cualquier persona, y más aún de alguien que está constantemente bajo los focos. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa en apariencia, puede ser un ambiente hostil y competitivo. La constante exposición a la opinión pública, la necesidad de mantener una imagen impecable, la presión por cumplir con las expectativas de los productores y del público pueden generar un estrés constante. Las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un espacio de críticas y comentarios negativos, lo que afecta la autoestima y la salud mental de las celebridades. La falta de privacidad es otro factor que puede afectar la vida de las personas que se dedican a la actuación. La constante atención de los medios de comunicación, los paparazzi, los fans que buscan un acercamiento personal, pueden generar una sensación de asfixia y de falta de control sobre su propia vida. La imposibilidad de desconectarse del trabajo, incluso en su tiempo libre, puede llevar al agotamiento y al estrés crónico. La vida de Demet, como la de muchas otras celebridades, es un torbellino. Viajes, rodajes que duran meses, giras de promoción, entrevistas. El descanso escasea, la rutina es inexistente y la desconexión, casi imposible. Y es precisamente en ese caos, en ese ritmo vertiginoso, donde pueden surgir problemas como el estrés, la ansiedad e incluso la depresión. Los horarios irregulares, la alimentación descuidada, la falta de ejercicio, el aislamiento social, todo esto contribuye a un deterioro de la salud física y mental. La presión por mantener una imagen perfecta, la necesidad de cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad, pueden generar inseguridades y problemas de autoestima. La falta de tiempo para cuidar de sí misma, para practicar actividades que le brinden alegría y bienestar, puede llevar al agotamiento y al burnout. Ahora, volvamos a los sueños. Los expertos en psicología del sueño nos explican que los sueños son esenciales para nuestro bienestar. Nos ayudan a procesar emociones, a consolidar recuerdos, a resolver conflictos internos. Cuando no soñamos o no recordamos nuestros sueños, algo no está funcionando bien en nuestro cerebro. Puede ser una señal de que estamos viviendo un periodo de estrés, de ansiedad, o de que estamos reprimiendo emociones importantes. Los sueños son mucho más que simples fantasías nocturnas. Son una herramienta invaluable para nuestra salud mental y emocional. Durante el sueño REM, la fase en la que ocurren la mayoría de los sueños, el cerebro se encuentra en un estado de alta actividad, procesando información y conectando ideas de forma creativa y simbólica. Los sueños nos permiten revivir experiencias, tanto agradables como dolorosas, pero con una distancia emocional que nos ayuda a procesarlas de manera segura. Nos brindan la oportunidad de explorar nuestros miedos, deseos y preocupaciones, y de encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana.
Funcionan como un espejo de nuestro inconsciente, revelando aspectos de nuestra personalidad que desconocemos o que preferimos ignorar. Además, los sueños cumplen una función importante en la consolidación de la memoria. Durante el sueño, el cerebro reorganiza y almacena la información que hemos adquirido durante el día. Los sueños nos ayudan a recordar eventos, a aprender nuevas habilidades y a procesar la información de manera más eficiente. La ausencia de sueños o la dificultad para recordarlos puede tener consecuencias negativas en nuestra salud mental. La falta de procesamiento emocional puede llevar a la acumulación de estrés, ansiedad y otros problemas de salud mental. La falta de creatividad y de resolución de problemas puede afectar nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En el caso de Demet, podríamos especular varias razones para esta pérdida de sueños. Podría ser el resultado de un agotamiento mental y físico, provocado por el ritmo frenético de su trabajo. La sobreexposición al estrés y la presión laboral pueden afectar la calidad del sueño y, por ende, la capacidad de soñar. Podría ser una forma de protegerse del estrés, de la presión, de las expectativas. El cerebro, como mecanismo de defensa, podría estar bloqueando el acceso a los sueños como una manera de evitar la sobrecarga emocional. En este sentido, la pérdida de sueños podría ser un síntoma de un mecanismo de defensa que el cuerpo ha desarrollado para hacer frente a un entorno hostil. Podría ser una señal de que está reprimiendo emociones, de que está tratando de evitar el dolor, la tristeza, o cualquier otra emoción que pueda perturbar su imagen pública. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de proyectar una imagen de éxito y felicidad constante, puede llevar a la represión emocional. ¿Pero qué significa esto para Demet? ¿Es algo que le preocupa? ¿Está trabajando en ello? En la misma entrevista donde hizo la impactante confesión, Demet también reveló que está en un proceso de autodescubrimiento, de búsqueda de equilibrio. Está aprendiendo a priorizar su bienestar, a decir no a proyectos que no la llenan, a tomarse tiempo para ella misma. Está buscando, en definitiva, una vida más auténtica y más acorde con sus necesidades. El autodescubrimiento es un viaje personal que implica explorar nuestro mundo interior, identificar nuestras fortalezas y debilidades, y definir nuestros valores y metas. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y honestidad. Implica cuestionar nuestras creencias, desafiar nuestros miedos y salir de nuestra zona de confort. La búsqueda de equilibrio es otro aspecto fundamental en la vida de Demet. Implica encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal, entre la vida pública y la vida privada, entre las responsabilidades y el autocuidado. Significa aprender a establecer límites, a decir no a las exigencias externas y a priorizar nuestro bienestar físico y emocional. También sabemos que ha estado trabajando en terapia, un paso fundamental para entender y procesar sus emociones. La terapia, en este caso, podría ayudarla a identificar las causas de la pérdida de sueños, a liberar emociones reprimidas y a recuperar la conexión con su mundo interior. La terapia es una herramienta valiosa para el cuidado de la salud mental. Ofrece un espacio seguro y confidencial donde las personas pueden explorar sus emociones, pensamientos y experiencias. Un terapeuta con su formación y experiencia puede ayudar a identificar patrones de comportamiento, a desarrollar habilidades de afrontamiento y a superar los desafíos que se presentan en la vida. Es importante destacar que la confesión de Demet no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Es una muestra de valentía, de honestidad y de la necesidad de mostrarse vulnerable. Al compartir su experiencia, Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de cuidar de nosotros mismos y sobre la búsqueda del equilibrio en una sociedad que nos exige constantemente. La valentía de hablar abiertamente sobre sus problemas personales es un acto de empoderamiento. Al romper el silencio, Demet contribuye a reducir el estigma asociado a los problemas de salud mental y anima a otras personas a buscar ayuda. Su honestidad es inspiradora, ya que demuestra que es posible ser exitoso y vulnerable al mismo tiempo. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, especialmente para aquellos que vivimos vidas ajetreadas, que nos vemos presionados por el trabajo, por las responsabilidades, por las expectativas de los demás. Nos recuerda que es fundamental parar, respirar, conectar con nosotros mismos y darnos permiso para sentir, para expresar nuestras emociones, para cuidar nuestra salud mental. La historia de Demet Özdemir, en definitiva, es una lección de vida. Es un recordatorio de que la fama no lo es todo,
de que la felicidad no se encuentra en el éxito, sino en la autenticidad, en la conexión con uno mismo y con los demás. Nos enseña que el éxito verdadero reside en la capacidad de ser honesto con uno mismo, de priorizar el bienestar y de buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Y qué podemos esperar de ella en el futuro? Seguramente veremos a una Demet más madura, más consciente de sí misma, y más comprometida con su bienestar. Es probable que la veamos elegir proyectos que le apasionen, que le permitan crecer como actriz y como persona, y que le permitan seguir conectando con su público de una manera auténtica y honesta. También podemos esperar que siga siendo una voz importante en la lucha por la salud mental, que siga inspirando a sus seguidores a cuidar de sí mismos, a priorizar su bienestar, y a buscar la felicidad desde el interior. Y por supuesto esperamos que en algún momento Demet vuelva a soñar, que recupere esa ventana a su mundo interior, que le permita explorar sus emociones, sus miedos, sus deseos, y que le brinde la oportunidad de conectar con su yo más profundo. La recuperación de los sueños no es un proceso lineal. Requiere tiempo, paciencia y a menudo, la ayuda de profesionales de la salud mental. Sin embargo, es posible recuperar la capacidad de soñar y de disfrutar de los beneficios que los sueños aportan a nuestra vida. En resumen, la impactante confesión de Demet Özdemir sobre la pérdida de sus sueños nos ha abierto una ventana a su mundo interior, a sus luchas, a sus miedos, y a su búsqueda de equilibrio. Nos ha recordado la importancia de la salud mental, de la autenticidad y de la necesidad de cuidar de nosotros mismos. Su historia es un ejemplo de valentía, de honestidad y de la búsqueda del bienestar en un mundo que a menudo nos exige demasiado. El impacto de la confesión de Demet va más allá de su propia experiencia. Ha generado un debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento y ha animado a otros a hablar abiertamente sobre sus propias experiencias. Su historia nos recuerda que todos, independientemente de nuestra profesión o estatus social, somos vulnerables a los problemas de salud mental. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. ¿Qué opinan ustedes sobre la confesión de Demet? ¿Creen que la fama y la presión pueden afectar nuestra capacidad de soñar? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus pensamientos y experiencias. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Demet, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Active la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta exploración del mundo del espectáculo, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.